tal? ¿Cómo les va? Miren esta joya, una verdadera joya. Es un gráfico que encontré por ahí, muy bonito. Lo tenía guardado en realidad en una de mis, yo tengo carpetas en la compu guardadas y ahí meto todo lo que me gusta y algún día hago así, como la caja de Pandora, saco algo que me gusta y me encantó. ¿Qué les voy a contar? Esta pieza divina estaba en algo chiquitito. Era muy chiquitita, pero como yo lo tejí con lana, obviamente quedó una pieza más grande. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, en principio donde a ustedes más les guste, pero ideas. Un mandala, un atrapasueños, tapa de almohadón, una manta, un pie de cama. Ustedes van uniendo estos círculos, en el centro se rellena con varetas quizás y les quedaría un trabajo divino. Lo quieren aplicar en una chaqueta de jean, en la parte de la espalda, miren qué bonito y qué vistoso quedaría, en un suéter, en el centro del suéter, y luego tejen alrededor. Bueno, ideas siempre van a surgir un montón, pero yo vi este corazón y me enamoré. Divino, me pareció precioso. Vamos a hacer otro que le voy a cambiar nada más algunos tonos, como para hacerlo diferente, pero lo pueden hacer siempre con el mismo color. Lo quieren hacer en hilo de algodón finito para una carpeta, por ejemplo, hacen varios, o incluso pueden agregar más cantidad de hileras y hacen una carpetita un poquito más grande, o si quieren hacer completo la tapa de un almohadón, le van agregando vueltitas de abanicos como tiene al final y también iría perfecto. Y de última, si quisieran agregarle esquinas, también terminaría siendo un cuadrado, andaría perfecto. En un bolso, miren cuántas ideas, qué bonito que quedaría. Bien. Hilo de grosor medio, lana de grosor medio. Esta es una lanita, agujita número 4, puede ser 4,5, todo va a depender el grosor que tengan ustedes para combinar. Yo acá tengo varios colores para ir combinando, pero lo pueden hacer con uno o con dos colores también, tranquilamente. Anillito mágico, vamos a empezar por el centro del corazón. Ahí, mi cadenita para inicio y acá voy a levantar 4 cadenas. Una cadenita al aire. Luego de la cadenita al aire vamos a tomar doble lazada y tejemos una vareta doble. Bien. Una cadenita al aire, doble lazada, tejemos la segunda vareta doble. Una cadenita al aire, doble lazada, una tercera vareta doble. Bien. Ahora, cadenita al aire y vamos a tejer una vareta. Cadenita al aire, otra vareta. Cadenita al aire, esperen que ahí, y otra vareta. Bien, llegué al centro de mi corazoncito. Tejí la mitad. Ahora vamos a tejer la otra mitad. Cadenita al aire y comienzo. Una vareta. Cadenita al aire, 2 varetas. Cadenita al aire, 3 varetas. Cadenita al aire y ahora comienzan las varetas dobles, que son 3. Tejo una. Cadena al aire, doble lazada, van 2 varetas dobles, cadena al aire, doble lazada, van 3. Cadena al aire y ahora voy a bajar con 3 cadenas. O sea, tejí mi cadena al aire y ahora vuelvo a tejer 3 más. Perdón, 4. 4 más. En total son 5. Acá hicimos 5 y ahora acá tenemos que hacer 5. 1, 2, 3, 4, más la que hice ahí son 5. Entonces, voy a ir hasta la base del nudo y tejo un punto deslizado. Me voy a detener un poquito, estiro ahí
y les muestro más o menos cómo va quedando. Ahora vamos a ajustar la colita. Vamos a ajustar la colita esta del nudo mágico, el nudo deslizado, para cerrar el centro. Entonces tomas bien ahí la formita del corazón. Bien, vamos a continuar tejiendo con el mismo color. Ahora voy a subir por esta base de cadenas que hicimos al inicio. Esperen que separo la colita. Ahí. Y vamos a hacer así. Entro dentro de la cadena y la vareta doble en este huequito y voy a tejer 4 puntos bajos. Abrazo, tejí 1, 2, 3, 4. Es la altura de una vareta doble. Y ahora voy a tejer uno más. 5 puntos bajos. Voy a saltar al hueco de al lado, a esta cadenita que habíamos dejado, y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Salto al próximo hueco y tejo 2. Y 2. ¿Ven? Salto al próximo y tejo 2. Y en cada huequito vamos tejiendo 2. Acá llegué al centro. Este sería el centro. A ver, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, una más me falta para llegar al centro. Acá tejo 2. Y acá sería el centro. Ahí tejo 2. ¿Ven? Tejimos toda la mitad. Ahora tenemos que tejer, repetir lo mismo en la otra mitad del corazón que está patas para arriba. Tejo 2. ¿Ven? En cada huequito voy tejiendo 2. 2 puntos bajos. Con el mismo color. Entonces se va haciendo como una especie de marquito alrededor del corazón. Ahí tejo 2 y tejo 2. Bien. Ahora me faltaría tejer uno que sería aquí arriba, pertenece a esa cadenita que habíamos dejado, y 4 puntos bajos que bajan por la vareta doble. 4. Acá va a quedar todo como muy ajustadito, pero yo tengo que lograr hacer un punto deslizado tomándolo aquí en el centro para terminar con este color. Ahí busco un huequito, tejo un punto deslizado, cadenita y corto. Y lo voy a acomodar para que lo vean porque el pobre quedó ahí abolladito. Ya tiene formita de corazón. Este huequito, ya saben, hay que ir ajustándolo y luego hacer nudo. Logramos tener el centro de este corazoncito. Muy bien, acá tengo un color un poquito más fuerte, este es un fucsia, más fuerte, y vamos a hacer el mismo movimiento hasta llegar aquí a la mitad. Acá solamente hay un pequeño cambio, pero en estos puntos tenemos que ir tejiendo punto por punto. Volvemos a tejer una hilera con punto bajo. Ahí, ¿ven? Voy tejiendo punto por punto. Aquí no hay aumento. Tejemos con los puntitos flojos. No ajusten porque no vamos a hacer aumento. Estamos trabajando en una pieza que es curva. Entonces vamos a ir tejiendo los puntitos flojos. Porque todavía no hay aumento. Ya van a llegar los aumentos. Pero miren lo que estoy haciendo. Simplemente voy tejiendo punto por punto hasta llegar al centro del corazoncito. Ahí y aquí. Acá de estos dos ya tejí uno. Ahora voy a tejer 2 cadenitas al aire y retomo con punto bajo. O sea que me queda ahí un pequeño huequito. Pero luego es tejer punto por punto. Y vamos subiendo los tonos. Ustedes vayan eligiendo los colores que les gusta. Pueden ir haciéndolo como en degradé. Queda muy bonito.
¿eh? O por ejemplo en blanco y negro para quien les guste, que también queda muy bonito. Y van combinando. Miren qué bonito y fácil. Bueno, así doy toda la vueltita hasta llegar aquí y nuevamente hago un nudo y corto. Muy bien, ahora tengo un color un poquito más oscuro y repetimos el mismo movimiento, pero vamos a tejer tomando la hebrita de atrás del punto. O sea, tejemos, no se me afloje, tejemos el punto bajo, pero solo, acá lo tenía bastante ajustado, solo voy a tomar la hebra de atrás. También va esta hilera sin aumento. Ajusto, acá están como apretaditos porque es el centro, ahí. Ahí, ¿ven? Voy tomando esa hebra de atrás del puntito bajo, que acá se me abrió la lana, ahí. Y, ¿ven? Y van tejiendo un punto bajo. Tejan el punto bien flojo. Si no pueden tejer el flojo, porque hay muchas personas que tejen bastante ajustado, no pasa nada. Pueden cambiar el número de aguja y tejen con una agujita. Esta vuelta las pueden tejer con una agujita un poquito más gruesa. Igual de todas maneras después se va acomodando, pero por las dudas, si ustedes notan que esto se encurva porque es como que se va achicando, si los puntos están muy apretados, entonces ustedes cambien el número de aguja. Miren qué bonito. Le queda como una especie de relieve ahí muy sutil y queda muy bonito. Bien, acá voy a entrar al huequito porque llegué a ese huequito que habíamos dejado, tejo un punto bajo, 2 cadenitas y un punto bajo en el mismo espacio. Y retomamos estos puntitos que están aquí, siempre tomando la hebra de atrás. Y con el corazón central ya terminamos. Cuando llegó al centro aquí, otra vez hago un nudito y corto la hebra. Buscan algún color que les guste para hacer la próxima hilera, como para combinar, y listo. Me quedo tejiendo. Bueno, acá yo tengo este colorcito que es igual al que tejí aquí. Vamos a hacer así. Vamos a contar desde el centro 4 puntos hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Aquí. Acá voy a empezar con esta especie de abanicos más pequeños. Tejo mi primer vareta con 3 cadenitas y tejo 2 más. 2. Queda como un pequeño abanico. Ahí. Voy a tejer un arco de 4 cadenas. 2, 3, 4. Y saltamos nuevamente contando desde este centro 4 puntos hacia atrás. 1, 2, 3, 4. Ahí, o hacia adelante en este caso. Acá en este huequito, en el cuarto, 1, 2, 3 puntos. Vamos a saltar. En el cuarto, tejo este segundo abanico pequeño de 3 varetas. Ahí. ¿Ven? Nos va a quedar así. Ahora, nuevamente, 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez vuelvo a contar 4 puntos de base. 1, 2, 3, 4. En el cuarto pincho mi próximo abanico. Siempre con 3 varetas. Ahí, hasta aquí. ¿Ven? Una vez más hacemos un arco. Esperen que voy a soltar un poco de hebra, que está ahí media enredada. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a tejer un abanico pero con vareta doble. Entonces, tomo doble lazada y vuelvo a contar. 1, 2, 3, 4. Y aquí, en el cuarto, tejo el mismo abanico pero con vareta doble.
No, es un amor este círculo, este tejido divino, me encantó con este corazón en el centro. Yo no soy la creadora, les comenté que encontré en mi cajita de Pandora esto que había guardado, andás a saber cuándo. Tengo piezas guardadas hace 1500 años, pero me encantan. Las cosas que a mí me gustan, yo las guardo para el momentito que tenga para tejerlo y en este caso poder compartirlo con todos ustedes. Bien, vamos una vez más. 1, 2, 3, 4 y me voy a encontrar en el centro, aquí donde hicimos ese huequito con 2 cadenas. Acá el abanico va a ser de 6 varetas dobles. Entonces, ahí vamos. Tengo 1, 2, así. No se preocupen que esto va a querer así como ajustarse, pero vamos tranquilos que esto sale, queda muy bien. A mí me enamoró este corazoncito. Y podría ir en cualquier proyecto porque realmente es precioso. Bien, creo que ya hice las 6. Ahí las voy a contar porque charlando. Ahí están, las 6 que van a ser centrales. Y ahora repetimos este movimiento. Entonces, 4 cadenas. Y acá vamos a contar. Acá nos queda un puntito de más acá abajo. Entonces contamos, miren, 1, 2, 3, 4 y en el quinto estaba ese primer abanico. Entonces, a ver si conté bien. Vamos a contar bien porque si no. Contando el del centro, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios. En el sexto, ahí tendría que ir mi abanico. Contando este que está en el centro, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí viene el abanico con vareta doble. Es bastante caprichosa su forma. Son los que más me gustan. Bueno, y ahora repetimos este. 1, 2, 3, 4. Y ahora sí, contamos 1, 2, 3, 4. 3, 4, está bien. Y acá hacemos el abanico de varetas. Ahí. Y última cadena para cerrar. Vamos a cerrar. Cerramos aquí en la primer vareta con un punto deslizado. Cadenita para nudo. Y miren esta belleza. Ahí medio ajustadito, pero no se preocupen que lo vamos a acomodar. Así parece desnudito, pero lo vamos a vestir. Miren, vamos a hacer un marco. Acá tengo un rosa bien clarito. Y vamos a hacer este marco que tiene aquí arriba. ¿Ven? Es todo con varetas. Y ahí vamos. Puedo empezar aquí en este huequito. Miren, en este primer abanico voy a empezar de este lado. En el huequito de estas 3 varetas, en este huequito que vamos a abrir entre vareta y vareta, porque acá no hay cadena de separación, pero simplemente vamos a pasar por el centro de esas varetas, levanto una vareta. Luego tomo lazada, me voy al próximo huequito de vareta y vareta, ahí, y tejo una segunda vareta. Y ahora, si quiero, me puedo ir llevando estas colitas. Voy a tejer aquí adentro de este arco de 4, tejo 6 varetas. 2, voy a soltar hebra. 3, 4 y 6. Y aquí repito lo mismo, una en el medio y la otra al lado. ¿Ven? Ese es el movimiento que vamos a hacer. Salto este arco nuevamente y vuelvo a tejer 6 varetas. Y cuando llego aquí, otra vez, 1,
y otra vez 1. ¿Ven? Les voy a mostrar. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Cuando llego a este abanico les muestro cómo seguimos, pero me quedo rellenando todo esto porque es repetir. Miren, acá llegué al abanico grande y vamos a repetir este movimiento. ¿Ven? Vamos a tejer una vareta por cada centro de vareta y vareta. Y ahí vamos. Acá también tejan floja la vareta. ¿Ven? Si ustedes creen que no les sale porque no les queda muy apretado el punto, entonces hagan una cadenita en el medio, pero en lo posible, si lo pueden evitar, mejor, porque si no después nos va a cambiar la posición o quizás se agregue un abanico más, porque obviamente al agregar cadenitas estamos sumando puntos, ¿ven? Yo hice una vareta por cada huequito que encontramos ahí. Y luego las 6 que vienen aquí en el centro. Ya con estas 6 nosotros estamos aumentando. ¿Por qué? Porque los arcos eran de 4 puntos. Entonces con estas 6 vamos rellenando con un par de puntitos más por cada arco. Pero bueno, si ustedes notan que por ahí les queda como muy ajustado, cada tanto le pueden agregar una cadenita. Pero si tejen medianamente flojito, no pasa nada, lo van a poder manejar. ¿Por qué se los comento? Porque muchas veces tienen muchas dudas después que yo ya hice el tutorial y por ahí pasa un tiempo y me están preguntando. Tengo que salir a buscar el tutorial para acordarme, porque mi mente es bastante flojita. Y después salir a contar y todo eso. Entonces yo les voy contando las cosas que le pueden llegar a suceder. Y todo tiene solución. Todo tiene solución. Bien, ahí vamos. 5 y 6. Bien. Ahora cierro la hilera con un puntito deslizado. Y acomodo esto que está todo abollado. Ven que puede ser que les quede así medio, pero no teman porque esto se acomoda y va a quedar perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Toda una vuelta en punto bajo. Entonces reforzamos este marquito tan lindo. Ahí comienzo y repito exactamente lo mismo. Si tejen apretadito, aflojen o tejan con una agujita un poquito más grande. Pero esto sale y queda precioso. Es un trabajito que vale la pena. Es muy entretenido porque todas sus hileras son distintas. Entonces queda divertido este trabajo y no es lo mismo que tejer vareta, todo un trabajo gigante de varetas, que también son bonitos, pero a veces es como agotador. Bien, me quedo tejiendo a dar toda la vueltita con punto bajo y ya luego corto con este color y comienzo mi hilera nueva con otro colorcito. Bueno, ahí está. Miren cómo les queda la pieza. ¿Ven que sin aumentos? Ahí anda. Ahora sí viene una hilera con aumento. Entonces, si les quedó apenas ahí un poquito, van a ver que con esta hilera se acomoda todo. Bien, miren dónde vamos a comenzar. Tengo el centro del corazón. Acá viene el grupo de 6 varetas. En esta vareta, en esta segunda vareta, voy a comenzar. Segunda vareta y acá tenemos el punto bajo, obviamente. Bueno, acá vamos a hacer toda una hilera con medias varetas. Entonces, cadenita de ajuste y tejo una media vareta, 2 medias varetas en el mismo espacio. Una cadena al aire, salto un punto de base y vuelvo a tejer 2 medias varetas juntas. Ahí vamos. Cadena al aire, salto un punto. Ahí. 2 medias varetas juntas. Cadena al aire y así toda la hilera. 1 y 2. Entonces, ahora sí le estamos haciendo un aumento a esta vuelta.
Nos tienen que entrar 30 de estos puntitos todo alrededor. Ahí, salto 1 y 2 medias varetas. Todo alrededor vamos a tejer este mismo movimiento. ¿Ven? Ahí. Así les tiene que quedar. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. Bueno, así les queda con el aumento y ahora viene una vuelta de abanicos. Entonces, vamos a empezar. Acá en el centro entraron de estos 3, entonces aquí, pero en realidad es indistinto porque ahora vamos a rodear todo este círculo con abanicos, así que es indistinto donde ustedes quieran empezar. Levanto mi primer vareta y tejo un abanico de 5 varetas. Tengo 4 y 5. No les mencioné, pero bueno, a la vista está, cambié de color. Fui cambiando de color. Ustedes eligen los colores. En el huequito que sigue, tejo un punto bajo. Y luego el segundo abanico. Ahí. 2, 3, 4 y 5. Y así vamos a ir completando con abanicos y puntos bajos. El punto bajo es para ajustar el abanico y utilizamos un huequito de por medio. Uno va el abanico, en el otro va el punto bajo. ¿Ven? Así. Así de fácil. Fácil, recontra fácil. Me quedo tejiendo. Miren qué bonito que queda con una vuelta de abanicos. Ahora viene una segunda vuelta. Ustedes ya saben, lo pueden detener en la instancia que les guste y lo aplican donde ustedes quieran y con el formato que quieran. Esta lleva una hilera más de abanico que se las voy a hacer. Acá tengo un verde oscurito muy lindo. Y vamos a hacer así. Este abanico va, también voy a elegir cualquier punto, va sobre el centro del abanico. Ahí. Entonces aquí yo voy a tejer mi primer vareta y repito 5 varetas para el abanico, igual que en la hilera anterior. Solo que lo vamos a pinchar en el centro del abanico de la hilera anterior, ahí. Tengo las 5 varetas, una cadena al aire y ahora voy a tejer una vareta doble, miren, 1, 2 lazadas. Vengo por debajo del punto bajo y tejo acá la vareta doble. Una cadena al aire y repito el abanico. Son pasos muy simples y realmente vale la pena. Es un trabajo muy bonito. Tejí mi segundo abanico, ¿ven? Cadena al aire, vareta doble. Vengo hasta aquí abajo, por debajo del punto bajo, tejo mi vareta doble. Cadena al aire y nuevamente el abanico, que lo vamos a centrar en el punto del medio. Ahí. Bueno, tejo lo apoyo en la mesa y se los muestro. Ahí estamos. Ahí. Miren qué bonito contraste hace este verde oscuro, luego verdes claros, rojos oscuros, rosados claros. Es muy bonito el juego de color. Esto es lo que voy a repetir todo alrededor y terminamos con la hilera. Miren esta belleza. No me van a decir que no se enamoran. Yo me enamoré profundamente. Miren qué bonito. Bueno, a seguir creando. Ustedes sabrán dónde pondrían, ya me lo van a dejar en los comentarios, seguro eso, dónde aplicarían esta pieza tan bonita. Les dejo un beso, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, por su cariño y siempre por el buen humor, que eso es lo que más me gusta. Buen humor para con la vida, no solo para con el tejido. Muchísimas gracias. Nos vemos en otro tuto. Chao. Besitos.